Radio Nacional que buscaban al señor Víctor Hugo Morales para conversar con él. Hola Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, un saludo a todo Radio Nacional en todo el país. Estoy muy orgulloso de lo que está sucediendo y de estar en contacto con todos los colegas. Es realmente un placer y una gran emoción para todos nosotros recibirte en este regreso del fútbol a la radio pública y en esta unión de Radio Nacional con relatores para potenciar esto que tantos millones de argentinos estamos esperando desde hace tanto tiempo, que son las transmisiones deportivas. Así que Finalmente, muchísimas... Sí. Iba a decir que al final voy a hacer lo que mejor hago, espero que me salga bien, que me acuerde todavía, que es relatar fútbol, porque ya he estado en Radio Nacional haciendo programas de música, por ejemplo el de Piazzolla y en la FM, pero relatar y hacerlo para todo el país por la penetración de Radio Nacional es al mismo tiempo que una inmensa satisfacción anticipada, también un desafío. Voy a estar como un chico que recién empieza. Será realmente emocionante y muy placentero para toda la gente de Radio Nacional y para los oyentes de la radio pública en todo el país. Yo me despido por un ratito nada más. Le doy el aire a Laura Farina, representante de LRA 53, San Martín de los Andes, quien tiene el honor de abrir esta entrevista. Laura, el aire es todo tuyo. Adelante. Buenas tardes a Víctor Hugo y a toda la gente que nos está escuchando. Soy Laura Farina desde LRA 53, San Martín de los Andes, y quería darle la bienvenida también desde acá a Víctor Hugo Morales, agradecerle que nuevamente ponga su voz para relatar esta pasión de todos y todas los argentinos, como bien decías, para nosotros acá desde el sur, desde la Patagonia, desde este rincón de nuestro país, es un orgullo contar nuevamente con su presencia, con su profesionalismo y con su pasión también a la hora de relatar. También es muy importante que pueda llegar a cada uno de estos rincones del país este deporte y que tengamos el derecho todos y todas de poder escucharlo a Víctor Hugo. Y bueno, mi pregunta iba justamente en relación a este hecho, y quería saber por qué tomó él la decisión de volver a Radio Nacional, de volver con el fútbol, de poder darle su característica tan particular y que nos ha hecho disfrutar tanto a todos y a todas relatando este deporte, relatando Racing en este caso también, desde Paraguay cuando juguemos. Así que, bueno, darle la bienvenida y preguntarle eso, cuál ha sido para él, a pesar, sabemos que hubieron algunos rumores, algunas críticas, y quería saber por qué él tomó la decisión de nuevamente poner el cuerpo y la voz para todo el país. Laura, mucho gusto y un saludo para todos San Martín de los Andes. La decisión en realidad la tomaron mis compañeros de una plataforma que ellos fundaron cuando fuimos despedidos de la emisora donde trabajábamos en el 2016, en enero. Para subsistir ellos inventaron algo que es una bajada al celular, una aplicación que se llama Relatores. Me preguntaron si los acompañaba y por supuesto que sí, porque de alguna manera me sentía responsable del destino que ellos habían corrido junto a mi persona. Entonces empezaron a darme algunos domingos para relatar. A mí me gustó, disfruté, porque prolongaba mi carrera como relator y en consecuencia he estado con ellos todo este tiempo. Hemos andado por diversas radios de la capital, por la Radio de las Madres, por la 750, por Radio Rebelde, por Radio Provincia de Buenos Aires, y en determinado momento Alejandro Apo, que era contratado por la gente de Radio Nacional para hacer un programa que es una maravilla, que se llama Todo con Afecto, charlando con el señor Paul de Sica, le dijo: ¿y por qué no traen relatores? Él estaba dentro de relatores, o sea que era una idea que sabía perfectamente también era muy buena para nosotros. Se hizo un acuerdo y yo voy a relatar acompañando a esos compañeros de toda la vida. Muy bien, Víctor Hugo, te propongo viajar a la provincia de Entre Ríos. Allí está Juan, te escuchamos. Hola, Víctor Hugo.
El gusto de saludarlo, el gusto de saludar a todos los compañeros de diferentes puntos del país. Juan Pralón, de LT11, de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Y mi pregunta tiene que ver con que si a todos, seguramente todos los que estamos acá en esta charla, en marzo o abril nos preguntaban o nos decían que en el pico máximo de la pandemia, en esta región del mundo, íbamos a tener una Copa Libertadores arrancando, no lo hubiésemos creído o incluso nos hubiésemos reído de esa situación. A la luz de los acontecimientos y todos estos meses que pasaron, tenemos una situación sanitaria muy complicada en varios rincones del continente, Víctor Hugo, y una Copa Libertadores que arranca. Y si hacemos un paralelismo también en términos de situación política, también tenemos que en México del Mundo también funciona, como lo aseveró el mismo presidente hace algunas semanas. ¿Esto obedece a algún tipo de una cuestión de lobby, de presión corporativa, empresarial, que tiene que ver con los negocios del fútbol? ¿O cree que a la luz de los acontecimientos, como le decía, sí o sí vamos a terminar viviendo una situación de estas características? Juan, un saludo para LT11, emisora que he visitado y de la que tengo muy buenos recuerdos. Creo que ha habido de todo. La presión de quienes tienen el negocio del fútbol, el televisivo, ha sido muy grande todo este tiempo. Si ustedes miraban los canales deportivos, se encontrarían con que el mensaje era: hay fútbol en todo el mundo, ¿cómo es que nosotros no tenemos fútbol? La muchachada del deporte de esos canales que han tenido históricamente la televisación del fútbol hacían fuerza. Eso por un lado. Indudablemente hay un gran, enorme negocio detrás y ese negocio estaba parado. También es verdad que están jugando en todo el mundo y que se puede hacer el intento si es que los que saben cuidar de estas cosas han tomado las precauciones necesarias. Hemos tenido hasta último momento un lío por el partido de Boca en Paraguay, pero al final se ha solucionado con las propias autoridades de ese país, por lo que estar en contra de esto sería aquello de ser más papista que el Papa. Está el fútbol, han empujado indudablemente varios intereses, pero también la realidad es que el fútbol puede traer un alivio para todo lo que implica este tiempo de encierros. Un fin de semana con un partido tras otro, cuando vuelva el fútbol local, puede ser un mecanismo de defensa en un país donde el fútbol apasiona. Y mientras tanto, ir sirviéndonos la Copa Libertadores de América, si esto no afecta los aspectos de salud, y para eso confío en los especialistas que lo han permitido, enhorabuena. Y ahí estaremos relatando en Radio Nacional. Gracias, Víctor Hugo. A vos. Víctor Hugo, buenas tardes. Soy Carlos Mateu de Nacional Santa Rosa, La Pampa. Alguna vez hemos podido conversar y retrospectivamente se lo agradezco mucho. Lo saco un poquito del fútbol, si me permite. Me interesa hablar con usted un poco sobre esto que se dirime hoy en la Argentina, que son las cuestiones básicamente económicas. Se habla mucho de este encarecimiento del dólar, ahorro, hay una protesta, entre comillas varias, un poco generalizada de un grupo minúsculo del país que no alcanza al millón, con esa pretendida opción de hacerse de dólares para ahorrar. El gobierno intenta una batería de medidas para poder ahorrar en nuestros pesos, y se lo digo esto desde esta provincia de La Pampa, que es, yo diría, señera o pionera en un grupo de asociativismo llamado cooperativas. Usted conoce las cooperativas de Santa Rosa, la CPE, ha venido algunas veces aquí. Es un ejemplo de servicio, de fidelidad, y es un ejemplo también de cómo la economía de un país como el nuestro, que basa su recaudación en casi el 70-80% en el mercado interno, podría hacerse así. Mi pregunta puntual es: ¿por qué no se puede? Y si algún día podremos, ¿cómo lo mira usted esta cuestión? Es que hay mucho poder enfrente. El poder político es pequeño frente al poder real. Dejaron un país devastado con 100.000 millones de deuda nueva, todo lo que ahora hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. De esos 100.000 millones se llevaron 86.000 millones fugados, dejaron al país sin dólar. Y aquellos que tienen que proveer de dólares vendiendo sus exportaciones, las cerealeras, se niegan a hacerlo porque están justamente pugnando, empujando a que una mejor cotización del dólar les permita mayores ganancias. ¿Qué se puede hacer frente a eso?
Es muy difícil. Entonces hay que buscar instrumentos, mecanismos que permitan no agotar las reservas del Banco Central. No nos olvidemos que lo que llamamos cepo de $200 lo instaló el gobierno anterior, Mauricio Macri, el 28 de octubre del año pasado. Por eso tenemos $200 de margen. El neoliberalismo tampoco pudo más. Sus desaciertos lo llevaron a tomar aquella medida porque se iban a quedar sin dólares. Ahora empieza a suceder lo mismo. Con la pandemia aumentó ese millón de personas que normalmente compran dólares. Ese número creció, creo que hasta 4 millones, algo así como el 9% de la población. Esa avidez por el dólar, por protegerse, ese dinero que ha sobrado porque no se están consumiendo en otros aspectos, ese dinero con el que no hay gastos en la actualidad, por el tipo de vida que estamos haciendo durante la pandemia, lo han volcado al dólar. Y esto ha sido fatal. Dejar al Banco Central sin dólares sería un horror. Económicamente haría al país inviable. Protegerlo exige medidas como esta, que yo no puedo comentar técnicamente porque no soy capaz, pero sí puedo entender políticamente, porque eso nos ha marcado un aprendizaje muy grande. Se juega contra un rival poderosísimo que no cede nada, que lo quiere todo, que se lleva por delante al resto del país, que lo tiene dominado y que por supuesto también va a generar respuestas como estas del poder político asfixiado por una situación que ya era intolerable por la cantidad de dólares que se estaban sacando. Y esto nos pone en el compromiso de determinar qué tipo de gente somos. O somos las personas que salimos a protestar por un dólar que muchas veces ni siquiera hemos tocado y no entendemos que la colectividad, el colectivismo del país exige cuidar esos dólares, no dilapidarlos para aquellas pocas personas en términos relativos que lo pueden comprar. Tenemos que encontrar de nosotros lo mejor, la mejor calidad humana. Si encontramos lo peor, somos los que vamos a salir en cualquier momento a la calle a protestar porque no nos venden dólares. Gracias, maestro. Hola, soy Mica Alegre de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Buenas tardes, audiencia, colegas y por supuesto a vos, Víctor Hugo, que nos estás escuchando. Debo comentarte que desde que hemos anunciado que Relatores se va a hacer cargo de transmitir la Copa Libertadores a través de Radio Nacional, la respuesta y el entusiasmo que ha generado en la audiencia de todo un sector de la provincia que es fanático de este deporte y que tanto lo extraña, ha sido espectacular y se ha dado de manera inmediata. Y no solo ha permitido este intercambio con la gente, sino que muchos empezaron a recordar de épocas hermosas y casi inevitablemente te asociaron a Néstor Ibarra, y muchos futboleros categorizan que esta dupla de relatores tuya con Néstor ha sido de la mejor dupla de los últimos 50 años que haya tenido el fútbol. En esta perspectiva va mi intervención. Primero, por supuesto, ¿qué recordás de esa época? Y segundo, si podrías hacer un paralelismo entre esa época y la época en la cual nos encontramos hoy con respecto a la intervención y la participación del género femenino en el fútbol, en lo que respecta a los relatos, a los comentarios, que era un espacio dentro del periodismo deportivo que antes parecía inalcanzable y hoy parece ser una realidad. Micaela, muchas gracias por lo que me decís, me hace mucho bien. Aquella época fue de oro. La radiotelefonía deportiva gozaba de la más alta salud. No había televisión en directo. Por consiguiente, lo que hacíamos tenía un valor y un alcance muy significativos. Bastante cambió la situación para los relatores deportivos de radio en función de que la televisión impuso. Es uno de los temas en los cuales la televisión tiene preponderancia y eso es inevitable. Aquella época era muy creativa, de mucho viaje. Ahora se relata generalmente frente a una pantalla, los costos son ilimitados y todo esto ha condicionado bastante nuestra profesión. Tengo nostalgia de aquel tiempo. En cuanto al cupo femenino, yo tengo la suerte de haber ambientado la carrera ya internacional de Viviana Vila. Tuve programas que se llamaban Por Deporte, donde trabajaban 4 periodistas deportivas, mujeres, y a las primeras que tenían un equipo que relataba fútbol, iba a las canchas con un grabador, a veces relataban por una radio comunitaria, yo las pasaba en mis programas vespertinos en esa época en la que tenía.
Creo que hay muchísimas mujeres que entienden de fútbol y que saben de fútbol. Viviana es una demostración plena. Viviana es comentarista, muy confiable, de lo bueno que he tenido a mi lado, ya que citabas a algunos colegas inolvidables. Así que el tema pasa siempre porque van 100 muchachos a buscar trabajo y 5 chicas. Esa es la proporción que existe. Naturalmente que en el embudo entran muchos más varones que mujeres, pero esto no limita para nada las posibilidades que tienen. Yo me siento muy a gusto con trabajar abriéndole el juego a las mujeres. Y me parece que el mundo de la televisión, el de la radio, en algunas ocasiones ha abierto algunas puertas más, mucho menos de lo que corresponde y se merecen las muchísimas chicas que yo conozco muy bien, que están perfectamente habilitadas para trabajar en una transmisión deportiva o en un programa de deportes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo te va? Un placer. Walter Samchuk, desde LB19, Radio Nacional Malargüe, desde el sur de la provincia de Mendoza. Comentarte primero que, bueno, hay algo que nos une. Primero, que yo me dediqué a los relatos. De hecho, ingresé a Radio Malargüe siendo relator de fútbol, haciendo mis primeras armas aquí en Radio Malargüe, relatando a un equipo local. Y aprendí algo escuchándote, ¿no? Así que un placer poder compartir estos minutos ahora a través de esta entrevista federal en Radio Nacional. Te defino como un artesano de la palabra por todo lo que transmitís a través de los relatos, pero ¿cuánto hay, cuán importante es, Víctor Hugo, conocer la realidad, cuánto hay de esa cotidianidad para poder hilvanar el relato de un partido, transmitir qué es lo que está pasando en el país, en el mundo, a través de un partido de fútbol? Walter, primero un saludo muy cordial para Malargüe. Bueno, el desafío nuestro es el de cargar nuestra computadora, que es nuestro cerebro, con la mayor cantidad de datos posible. Hay datos del día que vivimos, aquí el día es precioso, y eso ya está instalado. Y yo puedo decir, en este magnífico día que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, el estadio luce colorido, etcétera, ese es un dato muy visible. Pero después están otros datos de la realidad, cosas que suceden hasta en el mundo de la política, la historia que uno conoce de los jugadores, lo que ese estadio tiene de relevancia, lo que el partido conlleva. Y todo eso está en la computadora, está en lo que llamamos el preconsciente. Y desde allí pasa por la membrana imaginaria que yo atribuyo y va al cerebro. Cuanto más datos tengamos en nuestro preconsciente, mejor vamos a alimentar lo que finalmente sale, que es de nuestro consciente, yendo a los mecanismos que nos permiten hablar. En consecuencia, yo siempre he sugerido que para nuestra carrera no hay límites que estén formalizados por el fútbol en sí mismo. El fútbol es una actividad que se desborda a sí mismo, es una actividad cultural que se mezcla con todos los otros aspectos de la vida. Cuanto más los tengamos a mano, más lo podemos relacionar. Y creo que eso embellece el discurso. Si uno va a escribir una novela y conoce 600 palabras, bueno, hay un límite de 600 palabras. Si uno se maneja cómodamente con 1200 palabras, habrá más riqueza, habrá 600 palabras más, y esas palabras tendrán otro tipo de frases y permitirán, a partir de ese tronco, encontrar ramas que para nosotros mismos son inesperadas. Relatando 1000 veces o millones, he dicho cosas que ni imaginaba que estaban en mi cabeza, que iban a salir. Pero en cambio siempre he tenido confianza de que difícilmente me quede sin una idea o sin una palabra, porque mi preocupación profesional siempre ha sido la de el mayor crecimiento posible, y ese crecimiento te lo da justamente todo lo que uno conozca por afuera del fútbol para relacionarlo. Vuelve Víctor Hugo y vuelve el Tatá. Un abrazo para todos siempre. Gracias. Víctor Hugo, Andrea Miranda desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia, un gusto saludarlo. Estuve en la presentación del libro de Papel Prensa en el 2017 en la Feria del Libro, una sala colmada de gente, y bueno, con respecto a Papel Prensa es mi pregunta, un libro que considero esencial
no solamente para entender la configuración de los medios en la Argentina de las últimas décadas, sino también para poder ver, y además es una prueba de cómo la dictadura militar estaba asociada con los grupos económicos, con los sectores empresariales, ¿no? Y yo lo que quería preguntarle es justamente por la cocina de Papel Prensa, de cómo el periodista se encuentra con ese tema, ¿no? El periodista de investigación, y dice, este es un tema sobre el que yo quiero escribir porque esto se tiene que saber. Bueno, antes que nada, Andrea, muchas gracias. Un saludo a Comodoro. Creo que prontamente, en cuanto pase la pandemia, hemos hablado para que los visite. Me dará un inmenso gusto. Papel Prensa es un eje de la historia de este país. Es algo que, teniendo en cuenta la importancia de los medios de comunicación y que fue el punto de partida de un crecimiento continuado de ciertos medios que han condicionado a todos los gobiernos y que han condicionado el tipo de información que se consume en la Argentina y que en determinado momento entraron en el desenfreno de la mentira y que han hecho mucho daño al país por sus intereses, no por cuestiones ideológicas siempre respetables. Los medios han nacido con un componente ideológico desde siempre. Cuando hablamos de La Nación, que nace en 1870, estamos hablando de un interés de un sector, una élite en aquel momento del país que quería convertirse en una tribuna doctrinaria para que el mundo recorriese el camino al que ellos aspiraban. Entonces yo pude leer La Nación durante mucho tiempo sin ningún inconveniente porque sabía lo que piensa. Entonces no me dañaba. Lo que me daña es la mentira persistente en la que cayeron en estos años La Nación, Clarín, aquello que nació con Papel Prensa. Fortalecieron mucho su poder, condicionaron a otros diarios del interior, se los compraron a los más importantes, le fijaron la agenda a los menos importantes porque si no, no les vendían papel o se los vendían con mucha dificultad. Eso dio un inmenso poder que en determinado momento se trasladó a tener radios, a tener canales de televisión, y ya teníamos ahí algo que no era todavía un monopolio, funcionaba como pequeños oligopolios, pero de mucho poder. Desde ese poder siempre fueron extorsionando y llevándose por delante a los gobiernos y acrecentándolo. Cuando llegó el fútbol en 1992, y de ahí viene toda mi presencia en estas discusiones, yo estaba en un lugar privilegiado para ver qué era lo que estaban haciendo. Se empezaron a quedar con el fútbol, empezaron a robarlo al fútbol. La cantidad de dinero que le han robado es inconmensurable a los clubes, a los jugadores, a los aficionados, pero además eso también se componía de la ventaja de acrecentar el poder a través de la compra de canales con el fútbol. No sé si habrá sucedido en Comodoro, pero si había dos canales en una ciudad, iban a uno con el fútbol, fundían al otro, después compraban al otro y luego fundían al canal que inicialmente habían comprado. Ese fue el detonante de este poder que nos lleva por delante todos los días, que nos condiciona y al que desde 1992 ya combato, aunque hay algunas cosas ya, declaraciones del 87-88, cuando se empezaban a formar estos multimedios, particularmente multimedio, que es el más poderoso, que es el del Grupo Clarín. O sea que Papel Prensa es el Big Bang de una historia de mucho dolor y de mucha mentira para la República Argentina. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Julio Amador de Radio Nacional Jujuy, de LRA 22. Un gusto saludarte a vos y a todos mis colegas de todo el país, a la audiencia también. Y mi pregunta tiene que ver un poco con lo que contaba recién, del tratamiento de la grieta, de esta tan famosa grieta que se dio más que nada en el gobierno anterior, y cómo el periodismo y los medios tratan esta grieta. ¿Cuál es tu opinión? Ojo, Julio, con esos auriculares. Es decir, si ves que me acerco a la pantalla es para escuchar mejor, porque tengo sordera, y provocada por los auriculares de los locos relatores que queremos tener todo el volumen aquí, porque eso nos permite colocar la voz y no existe ser humano que pueda tolerarlo. Vivimos una generación de futuros sordos, además, y eso me preocupa por serlo. Y en cuanto a la grieta como tal existió siempre y tiene que existir. La cosa más saludable del mundo que discutamos por qué humanidad queremos, qué país, qué patria,
en nuestra América Latina queremos. Entonces, de un lado vamos a tener siempre los preconizadores del individualismo. Quiero el dólar, no me cambien el valor del dólar, yo quiero comprar dólar ahorro. Y del otro lado los colectivistas, los que pueden decir, ojo, porque ese dólar ahorro tuyo le complica la vida a los que menos tienen, a los que a veces ni comen cuando se van a dormir, a sectores medios que están aferraditos ahí como una gota en la ventana que hace todo lo posible por no caerse en los días de lluvia. Así vive mucha gente su vida. En consecuencia, la pelea viene en estos. Cuando hablamos de colectivistas e individualistas, tenemos que remontarnos ya, según lo que yo tengo para mí, a 1828. Era o alguien que defendía el colectivismo Dorrego, era alguien que defendía el individualismo, la ley de mercado, desde ya, Lavalle. Y lo mataron, lo asesinaron a Dorrego. Fíjate a dónde nos había llevado la grieta en ese momento. El siglo XIX, que a mí me apasiona, tiene tantas historias de muertes y de persecuciones en la defensa de ese tipo de valores que estoy mencionando, que lo que ahora vivimos es casi un cuento de hadas comparado con lo que fue ese siglo XIX. Lo nuevo de la grieta es un invento de un sector, justamente el mediático corporativo, que para marcar la maldad de lo que había enfrente empezó a hablar de la grieta, de la que son culpables aquellos que no obedecen el mandato de esos poderosos medios de comunicación y de esos periodistas. La grieta como tal entiende que hay buenos y malos. Los buenos son los que denuncian que hay una grieta y los malos son los que contribuyen a algo que es una división histórica del país y de las sociedades. Si uno mira el mundo, se da cuenta que no existe país donde esta disputa, incluso los Estados Unidos, dentro de sus ideas capitalistas y liberales, ha tenido desde el fondo de la historia una gran distancia entre lo que es un republicano y lo que es un demócrata. Ni hablar en el resto de nuestros países. Por lo tanto, es un invento moderno, Julio, el de la grieta. La división es muy buena. Los que queremos un mundo de determinada manera, y los otros también, tienen el derecho y la obligación de pelear para que las cosas se parezcan a sus sueños. Pero lo que ahora llaman con esa palabra es una forma perversa, cínica, de hacer una referencia a las viejas divisiones que ellos tratan de instalar como nuevas, porque de pronto en el país apareció gente muy mala que le llevaba la contra a quienes tenían la verdad, y entonces establecieron esa grieta. No creo en la palabra y pocas veces la mencioné tantas veces en un minuto de hablar como lo estoy haciendo ahora. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias a vos, Julio. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Mi nombre es Viviana Copelo, aquí desde Paso de los Libres, Corrientes, frontera con Uruguayana, Brasil. ¿Sabe usted que somos la única frontera habilitada para el ingreso del transporte internacional en esta parte del norte de Argentina? Y bueno, con todos los inconvenientes que se dan en esta etapa de pandemia, ¿no? Así que nos queda cuidarnos y, por supuesto, seguir la información. Y seguir la información es seguirlo a usted también. Seguimos cada uno de sus trabajos de los últimos años. Mis compañeros les envían un saludo enorme. Están muy contentos de que se haya acercado a esta entrevista federal. Y bueno, a partir de mí, quiero aprovechar y saludarlo en nombre de todo LT12. Nosotros ayer, bueno, siempre lo seguimos y siempre comentamos su programa, y como referente, bueno, ya seguimos el programa de Batalla Cultural con Sofía Caram, con el profesor Romero, con Borroni, que realmente estuvo muy interesante lo del profe Romero, desarticulando las fake news. Y usted como referente de estas luchas contra los grupos hegemónicos, y teniendo en cuenta que los mismos tienen una agenda mediática superior, ¿cómo piensa que podemos trabajar desde los medios públicos para poder desarticular toda esta instalación, ya que tienen un equipo mucho más importante y se siente mucho en la frontera, se siente mucho en los países como Brasil, Bolivia? A nosotros nos toca muy de cerca Brasil en este caso. Y si bien las mentiras caen con el tiempo, como lo escuchaba también anoche a Borroni, ¿cómo podemos hacer para que la información sea didáctica y nos marque un camino?
Viviana, mucho gusto y mi saludo para el Paso de los Libres. La derrota está siempre ahí sobre la mesa. Perdemos todos los días. Perdemos en la discusión en cuanto al número. El tipo de personas que se ganan es lo interesante, Viviana. Seguramente usted como periodista se corresponde con algunos lugares de pertenencia. En esos lugares de pertenencia, los oyentes de determinada forma de periodismo tienen una calidad que es nuestra contribución, es nuestro triunfo. La calidad de las personas, la sensibilidad que tienen, aquello de lo que hablan y lo que sueñan. Esos forman a mucho más gente y consiguen un porcentaje lamentablemente muy alto de personas que, si uno lo piensa bien, no se corresponden con ninguno de los intereses que nosotros tenemos respecto a la sociedad. Y esa es su derrota. Cuando uno ve a una persona que argumenta, tenga o no razón, pero habla con fundamento de algo, ya merece respeto. Cuando uno ve a alguien enloquecido en el Obelisco de Buenos Aires gritando el barbijo no sirve, la pandemia no está, el virus es una mentira, nos están quitando la libertad porque no nos permiten salir a la calle, tenemos que salir, estoy angustiado, no puedo soportar más la cuarentena. Cuando uno escucha esas expresiones, o alguien que habla de la corrupción de otros, ignorando muchas veces la propia, pero fundamentalmente la verdadera corrupción de aquellos que le forman su mentalidad, ahí está la derrota de ellos. Y este es nuestro estímulo, saber para qué tipo de personas hablamos, para quiénes contribuimos y tratar, en derrota, de aportar algo para que esas personas que están tan distorsionadas en cuanto a la información que reciben puedan tener algún aporte y que alguna vez escuchen y que puedan mezclar la baraja y dar de nuevo, pensar de nuevo, amoldarse a un criterio en el cual la verdad sea una permanente búsqueda y no la mentira. La única ventaja que tenemos quienes practicamos este tipo de periodismo es que en el vientre de todas las mentiras que dicen cotidianamente está la propia destrucción de ellos. Es decir, nosotros a un grupo como Clarín poco le podemos hacer, ni cosquillas, no le importamos, pero sí en el vicio por la mentira, en la sensación de poder, en llevarse todo por delante, también esos caminan hacia el abismo de la no credibilidad. Indudablemente son mucho menos creíbles que hace años, cuando podían tener muchas cosas negativas, pero no habían transitado tan irreflexiva y persistentemente el camino de la mentira como ahora. Mi admiración eterna, Víctor Hugo, muchísimas gracias. A ustedes, Viviana, a ustedes. Muy bien, Víctor, ¿cómo estás? Karina Tejada Roldán, de Radio Nacional La Rioja. Te estamos saludando en nombre de todos mis compañeros y queremos retribución de saludo de parte tuya porque hoy estamos cumpliendo 39 años. ¿Qué te parece? ¿Sabes que he tenido un poquitito? ¿Me repetís tu nombre y tu radio? Sí, mi nombre es Karina Tejada Roldán, mi radio es LRA 28, Radio Nacional La Rioja. Saludo muy, muy cordial para toda la gente de La Rioja, por cierto. Qué bueno esto de Radio Nacional, que no pueda saltar de Paso de los Libres a Comodoro Rivadavia, ir a La Rioja. Y qué lindo saber que algunas personas estarán escuchando por primera vez, podré decir, verdaderamente en todo el país, porque eso es lo que permite Radio Nacional. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es, en realidad estaba recordando, seguramente vos también vas a recordar perfectamente El Espejo, que hacías con Silvina Chediek y también con César, ¿te acordás? ¿Fue tu primera vez cuando viniste acá? ¿Qué posibilidades hay que con el deporte puedas hacer algo parecido a lo que hacías en El Espejo, que nos vengas a visitar a todos y que también nosotros también podamos compartir con ustedes el deporte, que sería magnífico, especialmente las chicas, ¿verdad, chicas? Bueno, el recuerdo que tengo, La Rioja creo que fue el primero de los programas que hicimos con El Espejo, en lo que llamamos, a mí me gusta decir, el resto del país pensando en Buenos Aires, mucho más que el interior, como si Buenos Aires fuera el exterior, y no me gusta la expresión, si la digo es que se me escapa porque soy bastante cuidadoso. Y tengo impregnado el recuerdo
de lo que fue. Podría citar hasta notas que se hicieron en aquella ocasión. Fue muy especial, fue enero de 1985 y quedó siempre en mi corazón La Rioja. Así que va mi saludo, mi respeto y mi deseo de servirles la mejor transmisión posible mañana con el partido de la Copa Libertadores. Vamos todavía. Muchas gracias. Grande. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, oyentes, colegas. Los saluda Fabiana Pérez de Nacional Río Turbio. Estamos en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. Un afectuoso saludo para usted, Víctor Hugo, y todos los respetos de parte nuestra de Nacional Río Turbio. Un placer compartir esta entrevista con usted. Muchísimas gracias, Fabiana, y mi saludo para todos los amigos que me imagino uno puede tener a través del conocimiento profesional ahí en Río Turbio. ¿Cuál es la pregunta? Víctor Hugo, recién estaba contestándole a una colega en relación a las mujeres en el relato, en el comentario, en los partidos. Y se me viene a la mente que estamos viviendo momentos importantes, momentos que llevan a las personas, a los responsables, a los comunicadores sociales, que tenemos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente, a deconstruirnos, ¿no? A pensar y qué significa la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué camino? ¿Cómo podemos hacer esta deconstrucción para poder entender mejor a esta sociedad y poder llevar nuestra responsabilidad eficazmente? El camino recorrido es extraordinario. Lo que culturalmente se ha evolucionado en la discusión de los temas de género era inimaginable hace 30 o 40 años. Esa es una enorme victoria. Pero por supuesto, como es un cambio cultural, salir de una sociedad patriarcal, todavía falta bastante. No en las mujeres y su convicción, sino en los hombres y lo que tenemos de arrastre, de conductas y formaciones que están impregnadas en nuestro ser y con las que venimos luchando. De cualquier manera, es muy frustrante en esto de la cuestión de género ver la cantidad de feminicidios que se producen todavía en la Argentina. Es que es un nuevo tiempo en el cual el hombre no consigue adaptarse a la idea de que no es dueño de una persona, sino su pareja, su compañero. Y esto está madurando, pero todavía le falta muchísimo. En lo que se hace cotidianamente, en tener un ministerio de la mujer, en la discusión constante que hay de cada uno de los episodios, en la certeza de espanto que tenemos los hombres que observamos todavía ese comportamiento machista que arrastra tanta muerte, me parece que está el éxito, el triunfo. No ahora, no me parece que sea el tiempo de poder celebrarlo, pero sí el tiempo de seguir luchando por eso. Y en ese sentido creo que las cosas están mucho mejor que hace 30 o 40 años. Muchas gracias, Víctor Hugo. A ustedes. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Un gusto grande. Soy Carlos El Chavo Ortiz, de Radio Nacional Esquel. Muy contento de que el grupo Relatores, de esta cooperativa Relatores, con más de 20 personas, todas ellas muy profesionales, se incorporen a Pasión Nacional de Radio Nacional, donde tenemos grandes amigos como Nicolás Álvarez o Santiago Lucía. Mi pregunta es, sabiendo que ustedes transmiten también en distintas plataformas, quería consultarles si tienen como objetivo transmitir, además de la Copa Libertadores, que mañana arranca con 3 partidos, o el fútbol de primera división, si tienen la idea de transmitir fútbol en el interior, por ejemplo, el Nacional B, teniendo en cuenta que acá en la provincia de Chubut tenemos a un gran equipo como es Guillermo Brón de Puerto Madryn. Sí, no es fácil que la cantidad inmensa de partidos que se dan en distintas divisionales pueda tener la atención que va a tener el fútbol de primera división. Pero la plataforma ha relatado muchísimo del fútbol del ascenso. Y el fútbol del ascenso es el que nos puede llevar en algún momento a Esquel y ojalá que haya una transmisión. Sería muy bueno para Radio Nacional. También están los tiempos, las posibilidades de las emisoras que tienen su programación, etcétera. El fútbol avanza sobre todo, se lleva mucho por delante la programación de las radios y ahí tenemos siempre una vieja pugna entre los que hacemos el deporte y las personas que tienen que controlar
la programación. Me ha sucedido en radios muy profesionales. También está el respeto que merecen quienes hacen un programa un día, el viernes a las 7 de la tarde, y se prepara toda la semana porque es su día, y le anuncian que no va a salir su programa porque hay una transmisión de fútbol. Creo que ustedes entienden perfectamente de qué estoy hablando. Por lo tanto, el propósito de relatamos fútbol internacional, la Liga, la Champions League. Yo no lo hago porque no conozco ningún jugador, y como se relata frente a una pantalla y los números son pequeños, eso me limita un poco. A mí me encanta, dentro de lo posible, la precisión. Es dar mucha ventaja, no estar en la cancha, no ver el cuerpo entero de los jugadores. Y por eso la Champions League, por ejemplo, no la sigo para nada. No he relatado. Creo que una vez transmití un partido del Barcelona en la plataforma Relatores. Pero la B, lo que sea importante, las finales, las semifinales, todo lo que quepa dentro de la posibilidad de la programación general de Radio Nacional va a estar. Y me pregunto si, no siendo la Radio Nacional cabecera en la capital, la transmisión de la plataforma puede ir a emisoras que cuando transmitimos un partido lo quieran tomar, independientemente de si lo toma toda la cadena de Radio Nacional o no. Eso sería muy bueno. Éxito para mañana, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, querido Víctor Hugo. Soy Emanuel Rodríguez de LRA7, Radio Nacional Córdoba. El gusto de saludarte. Es un placer para mí. Aguante Córdoba. Tengo ahí amigos que seguramente en este momento están viendo si es que sabían que íbamos a hacer esta transmisión. Así que va mi saludo, por ejemplo, para la Universidad de Río Cuarto, donde dejé muchos y muchos amigos recientemente cuando estuve, hace ya como un año me parece, para dar una charla. Un abrazo para todos. Bien, también en tu nombre saludo y felicito a la Cooperativa de Relatores por su trabajo. Te vuelvo al terreno de la política. ¿Ves en el horizonte cercano una discusión política promovida por el Estado en torno del rol de los medios de comunicación similar a la que se dio en su momento cuando se discutió primero la ley de medios y luego su constitucionalidad? ¿Crees que el Estado debe volver a poner esa discusión en el foco o es una discusión por ahí no apta para momentos de pandemia? Para poder plantear eso hay que crecer mucho políticamente. El gobierno podrá alzarse sobre esos ideales de todos nosotros, los periodistas, y sobre la recomposición de medios democráticos en la Argentina cuando tenga poder político. Este no es un buen momento y me pregunto cuándo lo será, dada la virulencia, la potencia, la fuerza y la hipocresía con la que se manejan los sectores dominantes, los sectores corporativos, los corporativos mediáticos, etcétera. Lanzarse ahora a esto implicaría un nivel de enfrentamiento intolerable que ellos lo trasladan a otro lado. Fíjate, Manuel, que planteado el DNU, que es nada más que decirles, muchachos, van a ganar un poco menos este año, vamos a dejar que las tarifas, la gente que no puede con su vida, no tenga que pagar más de lo que está pagando ahora. Hagámoslo hasta fin de año y después conversamos. Tenemos que regular porque es una actividad cada día más esencial para los seres humanos. Entonces, no pueden estar desatados como si fuera un bosque en el que los animales salvajes se comen lo que encuentran en el camino. Pero vos fíjate lo que sucedió. Se partió el DNU que tomó esa decisión y de inmediato la reacción, casi sin hablar muchas veces del DNU, fue una acción tan perniciosa para el gobierno nacional que no hay cuerpo que aguante. Por supuesto que quiero una ley de medios. Preferiría que no se llame ley de medios, porque ya llevamos una derrota en nuestro haber. Algo hay que hacer desde ya, Emanuel. Lo vas a ver vos, que sos mucho más joven. Yo no, yo ya sigo peleando por inercia, pero sé que no va a ser posible que yo vea un mundo mediático comprometido con la democracia, en el que uno solo no fije la agenda y se lleve por delante todo lo demás. Eso es insoportable en términos de democracia. Y hay que luchar contra eso y me parece que no es el tiempo, no todavía, de intentar un cambio tan profundo como intentó la ley de medios, que fue la mejor ley que yo conocí. Y fíjate vos, Emanuel, no se pudo poner en práctica por la brutalidad del poder con el que había que enfrentarse. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Te mando un abrazo. A vos, Emanuel.
Hola, Víctor Hugo, muy buenas tardes. Mi nombre es Facundo Paredes, de LRA5 de Rosario. Un gusto compartir la charla con usted y con todo el resto de los y las colegas de todas las emisoras de Radio Nacional. Hoy es un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. En el fútbol hemos visto en los últimos tiempos, por suerte, que hubo un compromiso bastante grande en respecto a materia de derechos humanos, tanto a las tribunas con banderas, que en algún momento se preguntaron por Santiago Maldonado, adentro de la cancha, el Patón Guzmán es uno de los ejemplos, también preguntando por Maldonado, a favor de causas como la de las madres, abuelas de Plaza de Mayo. Aquí en Rosario, los clubes Newell's y Central participan como institución en las marchas de los 24 de marzo. Quería saber cómo ha visto este cambio usted, que hace mucho tiempo que viene con el tema del fútbol, que antes por ahí no había tantas expresiones al respecto, pero que en los últimos tiempos saludablemente la podemos ver, insisto, tanto a las tribunas como adentro del propio campo de juego con los futbolistas, con los protagonistas. Emanuel, me dijiste tu nombre, Facundo. Facundo. Sí, un saludo para todo Rosario, por cierto. A mí me parece que el tema de los derechos humanos, como otros sueños que tenemos, viven en pugna contra ese poder, que no quiere, nunca quiso, la mención del tema de los derechos humanos. Que el fútbol, que es tan masivo, tan instantáneo, y que tiene que ver con lo irracional también, pueda colocar en ese lugar escondido que tenemos en nuestra mente valores de ese tipo y que puedan aflorar después en cualquier momento, en cualquier charla, en cualquier momento en que se dé la posibilidad de discutir, me parece muy valioso. Y en efecto, yo he advertido como vos que hay circunstancias en las cuales ese tema penetra en el fútbol. Todo lo que pasa por el fútbol es de formidable repercusión y hay que aprovecharlo. Cuando teníamos el fútbol para todos, había una chance muy grande de llegar a todos los niveles, porque el fútbol llega a todos. El fútbol llega al hombre grande como yo, al muchacho como vos, llega a la mujer, llega al niño, llega al que tiene una discapacidad, llega a las personas más brillantes, llega a los empresarios, llega al obrero, llega al pobre, penetra en las villas, penetra en los lugares donde no va nadie, donde no se vende nunca un diario, donde no todos tienen la posibilidad de ver Netflix o cosas por el estilo, ni siquiera de tener el buen servicio de televisión. El fútbol es esa maravilla. Cuando perdimos el fútbol para todos, perdimos mucho. Pero todo lo que igual se pueda hacer en la tribuna, los dirigentes jóvenes, hay algunos dirigentes comprometidos con estos temas y que pudieran dar charlas a los jugadores. Yo creo que hay todavía un terreno muy amplio para recorrer y depende de la humanidad, de la inteligencia y del compromiso que tengan con su sociedad los dirigentes de fútbol, que no solamente deberían estar para discutir el salario con los jugadores y para gritar los goles en la tribuna, sino también al tener un lugar de tanta expectativa social como la que genera ser dirigente de un equipo de fútbol, deben proponerse, algunos lo han hecho, un campo más abierto, una profundización de lo que con el fútbol se puede hacer por el resto de la sociedad. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. A vos, Facundo. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Primero, soy Julio Quiñones de Radio Nacional de Puerto Iguazú, Misiones, en la Tierra Colorada. Le agradecemos su llegada a la Radio Nacional con este equipo realmente muy profesional. A mí me gustaría saber y escuchar un concepto, y saber si alguna vez tuvo una persecución tan grande como sufrió usted con el aparato macrista en los últimos 4 años. ¿Una persecución en lo personal, decís? Sí, desde lo profesional también, con todo el aparato macrismo, como siempre recaían sobre su persona y sobre su trabajo en estos últimos 4 años. Sí, Julio, yo lo tomo, un saludo a Puerto Iguazú, te diría hasta altura, con naturalidad. No sé si siempre fue así. Supongo que he sufrido en algunos momentos. Fíjense ustedes que conocen la verdad de cómo se llega a Radio Nacional, de cuáles son los valores económicos que hay en juego, etcétera. ¿Cuánto mintió el Grupo Clarín hace 2 o 3 días nada más sobre mi llegada a Radio Nacional? Pero ustedes dirán, ¿y cómo se sobrelleva? Abrir el diario, mirar la web y que empiecen a llamar las personas.
los amigos para decir qué barbaridad, qué manera de pegarte, qué locos que son. Y yo ya lo asumo como parte de mi profesión. Te confieso que lo vivo con naturalidad. De verdad que si uno quiere entrar al ring con semejantes adversarios, tiene que saber que va a ligar mucho. Si fuera gratis, Julio, no tendría mucho valor. Si fuera tan fácil confrontar con ellos, entonces cualquiera lo haría. Creo que a veces hasta exaltan inmerecidamente, más de lo que corresponde, mi propia persona, cuando me han tomado como referente. En cuanto a lo que es el gobierno neoliberal de Macri, el 11 de enero me sacaron de la radio donde yo trabajaba por un acuerdo hecho por la pauta, me lo dijeron los propios directivos de la radio. Ellos ya me habían ofrecido mucho dinero para que me fuera, porque iban a ganar bastante más con la pauta que les ofrecían, pero conmigo afuera. No solamente conmigo, sino con los muchachos de relatores, con todo lo que tuviera algo referido a mi persona. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque es una persecución que luego se extendió de todas las maneras. También gravitó la persecución sobre C5N, el hecho de que yo estuviera, no solamente yo, pero particularmente mi persona, lo cual determina que te vayas convirtiendo en algo inconveniente para algunos medios. Fíjate que mis compañeros fundaron Relatores, porque después de los primeros meses de quedarse sin trabajo, nadie los llamaba. No había posibilidades de que fuesen convocados. Pasaban los meses y no había un llamado, siendo profesionales de mucho valor. Y esto es porque estábamos como maldecidos por el régimen macrista. Por eso cuando pudieron hacer algo, yo los estoy acompañando. Pero te diría que aquello que alguien puede ver de afuera, lo que debe sufrir esta persona cuando se meten tanto con él, enhorabuena lo diga, no me ha pasado todavía facturas que en lo humano, en lo físico, me hayan provocado un desgaste que yo sea visible. El que tengo es porque pasé los 70, pero te diría que hasta tengo menos de lo que ocurre cuando se llegan a ciertas edades. No son ellos todavía lo que me han podido para que haya arrugas y fatigas e inseguridades propias de mi edad. Ha sido nada más que la vida. La vida ha podido mucho más que ellos. Muchas gracias por compartir esto con nosotros, Víctor Hugo, deseándoles éxito para mañana. Estoy disfrutando de este ratito. Y le esperamos la visita por nuestras cataratas, nuestra maravilla del mundo. Un abrazo grande. Bueno, Radio Nacional. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero queríamos consultarte sobre tus sensaciones para el partido de mañana, de volver a relatar a Boca, volver a relatar Copa Libertadores por radio, porque me voy un poco en el tiempo hasta el año 2000, el programa Desayuno en ATC. Recordamos que después fuiste juzgado por la Suprema Corte de Justicia y en aquel momento dijiste que no te sorprendía para nada. Hoy en día te consulto, como decías vos, a tus 70 años de edad, si volverías a tener esa actitud sabiendo que el fútbol llega para algunos cuantos en la televisión, me estoy haciendo referencia, y es privado para otros o para el resto del país. Gracias. Te pido un dato más, Rolando, de la pregunta porque alguna cosa se me escapó. ¿Hacer referencia a aquel partido del 2000 de Boca y Real Madrid? Continental Boca Real Madrid. Bueno, vos fíjate que tiempo después, aquello que era entender que hay partidos de fútbol que son de interés general, no solamente de los hinchas de un equipo, funcionó y años más tarde se consiguió. Primero, que la selección fuera transmitida por televisión abierta. Esto fue un logro. Pero después que también partidos que no eran de la selección, pero que hacían al interés general, fueran transmitidos. Ese fue un logro. Quiere decir que cuando yo participé de aquello, teníamos razón. Era un hecho muy fuerte ese Boca Real Madrid. Millones de personas se quedaban afuera. Ellos lo tenían, como siempre, encriptado en sus intereses económicos. Quedaban millones de hinchas de Boca y millones de hinchas de fútbol afuera. Ese día, en la televisión pública, nosotros normalmente teníamos 1,5 puntos, 2 puntos de rating. Ese día saltamos a 12, 13, 14 puntos.
El pico creo que fue de 14, ponele que fuere 12. Quiere decir que hay 10 puntos, 1 millón de personas de las que se contabilizan, porque el resto del país no es tenido en cuenta, que estaban ávidas de ver el partido y que lo podían ver por una ventanita que de vez en cuando se abría para ese partido. Iban los cortes comerciales, otro tipo de notas, y por ahí aparecía sobre mi hombro algo del partido. La desesperación de la gente te marca por ver ese partido. El egoísmo de los que lo tenían encriptado y no lo soltaban para todo el mundo. Pero además, ¿cuál era el problema económico para ellos? Ninguno, porque esas personas no tenían posibilidades de comprar ese partido, por eso no estaban, porque de haber podido lo hubieran hecho. Quiere decir que había algo muy poderoso, muy fuerte, por lo que venían peleando. Eso fue en noviembre del 2000, yo estuve en junio del 2000 en el Senado de la Nación, hablando contra esos poderes, o sea, estaba en la parte más vigorosa de mi pelea para que el fútbol fuera hacia toda la gente. Esto tiene que ver, por supuesto, con ser futbolero, con saber que el fútbol tiene capas sociales de una imposibilidad económica muy grande para todo esto, y por eso celebré tanto lo del fútbol para todos después. Teníamos razón, me parece que todavía tiene razón el que quiere algo para todos con los impuestos, sino el egoísta, el individualista que dice yo pago por lo mío. Ese dinero es menos todavía de lo que le tomaban para el fútbol para todos. Pero hay gente que prefiere pagar para verlo él y no contribuir para que lo vean todos. El mundo es muy distinto desde una mentalidad y de otra, y con eso tenemos que luchar y enfrentarnos permanentemente. Gracias. Un abrazo. Víctor Hugo Morales, en esta entrevista federal. Gracias. Hemos transitado 15 preguntas con representantes de Radio Nacional a lo largo y lo ancho de todo el país y hemos compartido una hora extraordinaria. Nosotros te queremos agradecer por este espacio con la radio pública, con esta entrevista federal, por ese barrilete cósmico, por esos relatos, por esa coherencia, por ese periodismo y por ese legado que es tu trabajo y tu figura y tu palabra permanente. Muchas gracias, Víctor Hugo Morales. Martín, no puedo menos que ser yo el que manifieste una gratitud muy grande. Es la primera vez que participo de algo así. Me entusiasmó y estoy a disposición cuando gusten. Aparecerá alguna vez un tema que nos convoque para hablar estrictamente de fútbol, que es el recreo que le quiero dar a mi vida toda vez que relato o participo de encuentros como este, más allá de que yo entiendo que es inevitable que algunos temas que están sobre la mesa, sobre el tapete, de los temas trascendentes de la vida del país puedan ser planteados, dado que yo también tengo programas de interés general. Pero cuando quieran charlar sobre todo de fútbol, aquí me tienen, en este mismo sistema de tomar contacto con todos los colegas, a los que agradezco la deferencia, el tiempo, la calidad y las preguntas. Un abrazo para todo Radio Nacional. El abrazo entonces para Víctor Hugo Morales y el agradecimiento por haber participado de esta entrevista federal. Ya lo estamos despidiendo. Le agradecemos a LRA 6, Radio Nacional Mendoza, haber sido cabecera de esta transmisión que salió en vivo y en directo para toda la República Argentina y a través del Facebook Live para el mundo entero. Muchísimas gracias, colegas, a lo largo y a lo ancho del país. Yo me despido. La entrevista federal tiene este cierre y le devolvemos, mejor dicho, la transmisión a cada una de las 49 emisoras que han participado de este espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.